Bienvenido a Físico-Química. Hoy veremos la notación atómica. Bien, vamos a comenzar con este eje, que es la estructura atómica. El objetivo de este eje es poder interpretar cómo son los átomos de los elementos, de los diferentes elementos de la tabla periódica. A su vez, vamos a empezar a hacer uso de la tabla periódica, ¿no? Así que va a ser importante que ustedes puedan contar con una tabla periódica para poder hacer los ejercicios de esta actividad. Lo que vamos a hacer es escribir en notación atómica, que es una forma de representar a los átomos de cualquier elemento, donde se consignan el símbolo del elemento, que es esta X, y sus magnitudes atómicas, que son A, Z y la carga. En esta primera clase nosotros vamos a trabajar todos con átomos neutros, es decir que los átomos van a tener igual cantidad de protones que de electrones. Ya en la clase siguiente vamos a avanzar en cómo los átomos pueden quedar eléctricamente cargados. Vamos a empezar entonces con este ejemplo, el neodimio, que es un elemento químico que forma parte de los materiales con los que se fabrican estos imanes. Los imanes de neodimio, en combinación con otros elementos, forman imanes que son potentes, pero que a su vez se pueden manipular con cierta facilidad, aunque en algunos casos suele ser muy intenso la atracción magnética que pueden generar estos imanes. Entonces, si quiero representar en notación atómica, yo puedo ver que en la tabla periódica toda información contenida para algún elemento, por ejemplo el neodimio, lo que más vemos que se destaca es el símbolo del elemento. Esa es la información más destacada que aparece en toda tabla periódica. Le sigue en orden de jerarquía, digamos por lo que puede ver el tamaño de los caracteres que hay dentro de la información de la tabla periódica, podemos ver que le sigue en jerarquía este número, el número atómico Z. Y eso es muy importante, indicar que el número atómico que indica la cantidad de protones que hay en el núcleo es el número que da la identidad de un elemento químico. Es decir, que si conocemos su número atómico, podemos afirmar que la cantidad de protones en el núcleo de ese átomo es esta cantidad. Bueno, en este caso es 60. Y el número A, que representa al número másico o masa atómica, es la cantidad de protones más neutrones que contiene el núcleo. Eso ya en una clase anterior hemos trabajado. Permítanme utilizar un esquema que lo mostramos ahora. Bien, en este esquema lo que destacamos es que el número atómico siempre es igual a la cantidad de protones que hay en el núcleo. Y en el esquema están representados como esferas de color verde con las cargas positivas. Junto a los protones se encuentran los neutrones y por lo tanto la masa de todo átomo viene dado por lo que hay en el núcleo de un átomo. Es decir, la masa atómica siempre representa la suma de los protones más los neutrones. Esta es una imagen, una animación algo simplificada de cómo podríamos imaginar nosotros a un átomo. Y lo cierto es que nunca vamos a poder ver un átomo, sino lo más que podemos hacer es imaginar cómo es, y en este caso estaría representado el núcleo en su centro con los protones y los neutrones, y alrededor del núcleo esa zona extranuclear o corteza donde se encuentran los electrones. Más adelante vamos a avanzar hacia el modelo mecánico cuántico que nos va a explicar la manera en cómo los electrones pueden encontrarse alrededor del núcleo. Volvamos a la notación atómica. Bien, volviendo a lo que es la notación atómica, vamos a empezar a resolver estos ejercicios. Es importante notar que la masa atómica es el número que está debajo del nombre, por lo general, está debajo del nombre de los elementos químicos y es un número decimal. Nosotros
para escribir en notación atómica siempre vamos a utilizar un número entero. Y para expresarlo como un número entero, vamos a utilizar como criterio el primer decimal, es decir, el número que está a continuación de la coma, a la derecha. Si ese número que está a continuación de la coma, el primer decimal, es un número igual a 5 o más, entonces yo voy a redondear la parte entera una unidad hacia arriba. En este caso, como el neodimio tiene el número masa atómica 144,24, el primer decimal es menor de 5, por lo tanto vamos a dejar el 144 como está. Y escribimos en notación atómica de esta manera. El símbolo del elemento colocamos como superíndice a la izquierda el número másico como 144 y como subíndice a la izquierda el número atómico que en este caso es 60. ¿Cómo me quedaría escrito entonces el hierro en notación atómica? Escribimos primero su símbolo, colocamos su número atómico, en este caso es 26, y luego su número másico. Como tenemos 55 y el primer decimal es 8, como es mayor de 5, entonces redondeamos a 56. Y terminó. En el caso del cobalto, tenemos el símbolo químico es CO, su número másico es 58,9. Como el primer decimal es mayor de 5, entonces su masa atómica la redondeamos a 59 y su número atómico 27. Bien, eso es todo por ahora. Vamos a continuar con otros ejemplos como el magnesio, el oro. Bien, ahí tenemos el magnesio y el oro. ¿Cómo nos quedaría en este caso? Magnesio, colocamos símbolo del elemento, Mg. A ver que nos salga bien el símbolo, ahí, Mg. Su número atómico es 12, su masa atómica 24. Como su primer decimal es menor de 5, lo dejamos como 24. En el caso del oro, colocamos su símbolo y tenemos que su primer decimal es mayor de 5. Entonces su masa atómica la vamos a expresar como 197. Vamos a escribirlo bien. 197. Y su número atómico 79. Ahí como subíndice. Bien. ¿Qué pasaría cuando el primer decimal es igual a 5? Vamos a ver ese caso. Tenemos este caso, por ejemplo, en el mercurio, que tiene, bueno, su número atómico es 80, por lo tanto esto no cambia. Y tenemos que decidir el número másico. Como el primer decimal es 5, entonces vamos a aumentar en una unidad. Vale decir que siempre que sea 5 o más, entonces nosotros incrementamos la parte entera en una unidad. Por lo tanto me quedaría 201. Y lo voy a escribir mejor por acá, así se nota bien. Esto es 80 como subíndice y como superíndice el 201. Así les quedaría expresado en notación atómica. Bien, queda para ustedes terminar de hacer los demás ejercicios, que son plomo, nitrógeno, estaño, bario, titanio, y con esto estaríamos completando esta primera parte de la actividad. Éxitos.